Bendiciones, amados hermanos, en esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayán Yamilet, y agradecemos profundamente al Señor por un año más que nos concede estar transmitiendo para ustedes y para todos aquellos que quieran escuchar la palabra del Señor. Estamos aquí para servirles, amén. Dios bendiga sus vidas y deseándoles feliz año nuevo. Este año es el año del retorno, fue proclamado, fue declarado el año del retorno. Sabemos que es el año agradable del Señor, donde debemos de regresar, volver a Jesucristo, volver a Dios. Así que les invitamos para que se acerque al Señor. Comenzamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor mío, que proclamemos tu verdad, que prediquemos tu palabra, Señor, y que las multitudes o la gente, Señor, que escuche esta palabra sea edificada en el nombre de Jesús. Habla, toca, cambia las vidas y permite que retornen, Señor, a tus brazos. Muchas gracias. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. El tema que hemos estado desarrollando, hermanos, es el amigo de Dios. Y lo que hemos estado tratando de compartir con la iglesia y con los hermanos, amigos, es que hay por lo menos 5 estadios o 5 peldaños, 5 etapas de crecimiento. La primera tiene que ver con el ser oyentes, luego con ser creyentes, después con ser discípulos, luego siervos, y hasta que lleguemos a la estatura o al peldaño de la amistad con el Señor, que esto es muy importante que nosotros lo podamos desarrollar. Lo voy a explicar de esta forma. El ser humano, para llegar a ser adulto, experimenta por lo menos 5 etapas o 4 etapas de crecimiento. Mire, primero es niño, después es adolescente, luego es joven, después es adulto, hasta que llega a la vejez, a la edad madura. Entonces, para que nosotros podamos pues identificar cada una de estas etapas, solamente basta con ver, ¿verdad?, a la persona, porque estamos familiarizados con esas etapas, lo podemos ubicar en cada una de esas etapas. Pero entonces, tomando en cuenta esto y viéndolo desde el punto de vista espiritual, el Señor desea que nosotros crezcamos, que nosotros nos desarrollemos, como se desarrolló Abraham. Abraham primero fue oyente, y eso lo dice Génesis 12:1. Luego fue creyente, lo cual lo encontramos en Santiago 2:23. Luego fue discípulo, y hay varias citas, ¿verdad?, que pudiéramos corroborar, o podríamos ver que Abraham se dejó enseñar por el Señor, por Dios. Luego tenemos la etapa de siervo, y también lo encontramos en Génesis 26:24. Y luego, al final, Abraham llega a ser amigo de Dios. Estas 5 etapas son importantes para nosotros. Cada hermano, cada hermana debería llegar a esa dimensión, más que dimensión, a esa altura o a esa estatura de amistad con Dios. Entonces, ya vimos la primera, que fue oyente. El oyente, hermanos,
Se dice que el oyente oye los sonidos de las palabras, pero no entiende. O sea, la persona oye el mensaje, pero no capta la palabra. Otros oyen y entienden el significado. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. Otros son buena tierra, oyen, entienden y dan fruto. Otros son, miren, los oyentes son de Dios. Los que son de Dios oyen las palabras de Dios. Hay oyentes que no oyen la palabra de Dios. También los oyentes conocen la voz de su pastor. En esta etapa de oyente, hermanos, la persona comienza a oír el mensaje de la palabra por labios de su pastor, el cual tiene bien claro que la herramienta más útil de un pastor, hermanos, es la voz. Por eso es importante que como pastor un servidor esté enseñando, esté predicando. Es bueno, ¿verdad?, que de vez en cuando alguien venga y enseñe a la iglesia, predique, nos traiga, nos ministre un don, pero no siempre, porque la iglesia debe acostumbrar sus oídos a su pastor. Por otra parte, el oyente, esa es su primera etapa. Tiene que avanzar hacia la madurez. Tiene que avanzar a la siguiente etapa sin dejar de ser oyente. Es decir, alguien puede llegar a ser creyente, pero sigue oyendo la palabra. Alguien debe llegar a ser discípulo, pero sigue creyendo y sigue oyendo la palabra. El peligro, hermanos, está en que una persona se quede siendo oyente toda su vida. Hay peligro. Cuando la persona solamente es oyente, se autoengaña. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que no debemos ser oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, oír es importante para la iglesia. ¿Ok? Pero no solamente hay que oír, sino que hay que entender. Luego seguimos a la siguiente etapa, que es la etapa de creyentes. Y esa palabra creyentes viene de la palabra pistis, que es alguien que cree y que está confiando en el Señor. Esa palabra se encuentra en el numeral 4102 del diccionario Strong, del diccionario Chávez, del diccionario Vine. Entonces, y pueden buscar, ¿verdad?, esa palabra en Primera de Tesalonicenses 2:13. Vimos, ya, porque este tema ya lo vimos el día de ayer, que los creyentes oyen los sonidos, entienden el significado de la palabra, creen y confían en ella. Para hacer una diferencia entre alguien que oye nada más los ruidos, pero alguien que oye y entiende lo que está pasando, podríamos poner el ejemplo de Moisés y de Josué. Cuando venían descendiendo del monte, ¿verdad? Moisés oía una cosa, pero Josué oía otra cosa. Josué no discernía lo que estaba oyendo y decía: oigo ruidos de guerra, de pelea. Y Moisés le dijo: yo no oigo oídos de guerra, lo que oigo es sonido de fiesta. El pueblo está celebrando. Y ciertamente el pueblo estaba celebrando, hermanos, su idolatría. Pero pongamos otro ejemplo: un mecánico, alguien que conoce los ruidos del motor. Entonces, o bien los ruidos que puede hacer ciertas piezas de un carro. Uno puede escuchar el sonido, pero el mecánico dice: enciende el motor, y solo se pone a escuchar y dice: algo está mal aquí, es tal cosa. Y sí, cuando ya le pone, pues, cuando ya empieza
a checarlo, entonces se da uno cuenta que la pieza que él dijo, esa es la que estaba mal. Entonces los creyentes oyen los sonidos e identifican, creen y confían en esa palabra. El creyente está dotado de fe, Dios le da fe y están en la capacidad de obedecer. Los creyentes pueden obedecer. Es muy distinto, ¿verdad?, a los incrédulos. El que cree, por ejemplo, escucha la palabra y va y la practica. El que no cree va y hace lo que se le da la gana. Por eso yo como pastor no puedo imponerle a nadie qué es lo que debe creer, lo que debe hacer. Yo predico la palabra y usted la practica. Se le dice que usted debe amar a su esposo o varón, se le dice que debe amar a su esposa. Usted es el que va a practicarlo, no es responsabilidad del pastor, sino de usted. Por otra parte, el creyente es cambiado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Pero el creyente tiende a imitar a sus seguidores, a sus mayores, a los que ellos siguen. Por eso es importante ser ejemplo a los creyentes. Pero hay un problema: quedarse en la etapa de creyente, hermanos, podemos ser estorbados o podemos ser engañados. Por eso tenemos que seguir creciendo. De oyente hay que pasar a creyente y de creyente hay que pasar a discípulo. Los discípulos es un tema un poco amplio, pero ayer comenzamos a hablar un poco acerca de ellos. Y los discípulos se esfuerzan por aprender lo que un maestro le enseña. Eso significa la palabra discípulos. Matetes es la palabra griega que se usa, que es un aprendiz esforzado. Se esfuerzan a aprender de un maestro. Un discípulo, hermanos, ya a un discípulo se le demanda un poco más. A un discípulo, como ya está creciendo, se le demanda algunas cosas. Por eso el creyente, el discípulo, debe estar fortalecido. El discípulo ya, hermanos, tiene que ser bautizado, porque ya creyó. El que cree y fuere bautizado será salvo. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y de predicar el evangelio, dijo Cristo, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Entonces, hermanos, el bautismo en agua es un requisito, no es si quiero, no es todavía no, pastor. La persona que cree, la persona que está lista para obedecer al Señor, hermano, lo hace inmediatamente. Ahora, también los discípulos son capaces de recibir las instrucciones del Señor, y aquí vamos a avanzar porque aquí hay varios puntos que quiero tocar, que quiero compartir con ustedes. Esperamos llegar al punto donde esperamos llegar hoy. Entonces, los discípulos son capaces de recibir las instrucciones de su Señor. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Fíjense qué interesante es, hermanas y hermanos, seguir instrucciones. Las instrucciones nos dicen a nosotros, los pastores, por ejemplo, quién es discípulo y quién todavía le falta ser discípulo. Se le dan instrucciones y esas instrucciones se llevan al pie de la letra. ¿Me entiende? O sea, ya a un discípulo se le demanda obediencia. Se le demanda que pues debe hacer las cosas como se les dice. Entonces, hermanos, esto es importante. Quiere decir que un discípulo ya obedece.
A un discípulo se le da autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Se le da autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una persona, hermanos, que sabe obedecer instrucciones, es una persona que está bajo autoridad y que también tiene autoridad. Por eso, pues, se les da autoridad para echar fuera espíritus inmundos, demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí cabe señalar, hermanos, que no solamente hay que echar fuera espíritus inmundos, sino también demonios. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, fíjese, llamó a 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Dios le da autoridad a sus discípulos. Es importante esto, ¿no? Yo quiero ser usado por el Señor, debo ser discípulo. Pero para ser discípulo debo aprender a obedecer. A los discípulos se le explican las parábolas y los misterios del reino, mientras que a los oyentes no se les explican las parábolas y los misterios del reino. Se les explica a los a los discípulos, ni a los oyentes ni a los creyentes. En cierta ocasión, en una escuela me decían: queremos que nos explique acerca de Apocalipsis. Y yo dije sí, pero le pregunté a mi pastor: fíjense que los maestros quieren que les enseñe acerca de Apocalipsis. Y me dice: no, porque no son discípulos. Son oyentes o son creyentes, pero no son discípulos. Wow. Todavía sus oídos no están abiertos para oír las verdades espirituales. Solo lo hacen por curiosidad. Marcos capítulo 4, verso 34 dice: y sin parábolas no les hablaba. ¿A quiénes? A los oyentes y a los creyentes. Aunque a sus discípulos en particular, en clases particulares, discipulado, les declaraba todo, les enseñaba. ¿Qué significan las parábolas del sembrador, Señor? ¿Qué significa la semilla que cayó junto al camino? ¿Qué significa que cayó entre las piedras, en pedregales? ¿Qué significa que cayó entre la cizaña, entre espinos? ¿Qué significa que cayó en buena tierra? Todo eso el Señor se lo fue explicando, pero a los discípulos. Amén. Ok. La Biblia enseña, hermanos, que la ley se sella entre los discípulos. ¿Y esto qué significa, hermano? Mire cómo dice Isaías capítulo 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es sellar la ley entre mis discípulos? La traducción lenguaje actual lo traduce de esta forma: entonces Isaías les dijo a sus discípulos: mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. O sea, hay mensajes, hay enseñanzas que se le dan a los discípulos que no las van a soportar, o no las van a entender los creyentes ni los oyentes. A los discípulos se les abre el oído mañana tras mañana. El Señor le va enseñando poco a poco al discípulo. Y uno, hermanos, va abriendo, no solamente el oído, sino la boca, porque dice uno: eso no lo sabía. Pero el Señor, al que es discípulo, el Señor le abre el oído mañana tras mañana, le va dando revelación. Isaías 54 en la Biblia Las Américas dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces al discípulo el Señor le da palabra
y le da lengua de discípulo para que vaya y comparta con el que está fatigado, con el que está cansado. Así que los discípulos deben compartir la palabra con aquellos que necesitan el mensaje. Si no, no es discípulo, es solamente un oyente, es solamente un creyente. Mañana tras mañana, dice Isaías 54, me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Es decir, entonces, esto lo puedo interpretar de una forma, ¿verdad? Que día tras día el Señor va trayendo nueva revelación a nuestra vida. Y también literalmente, a veces uno se levanta en la mañana y algo que no entendió el día anterior, ¡pum!, le cayó el 20 y dice, ¡wow! Porque hay cosas que no podemos entender, hermanas y hermanos, no podemos entender al momento, pero el Señor le dijo a los discípulos, lo que no entiendes ahora, lo entenderás mañana. Amén. Ok. Los discípulos tienen el privilegio de que el Señor les enseñe a orar. Perdón, hermano. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, la oración, hermanos míos, es una de los privilegios que tienen los discípulos. El Señor les enseña a orar. Así que si usted es discípulo, dígale, Señor, enséñame a orar. Dime cómo orar. Diría aquel canto, ¿verdad? Dime cómo amarte. Dime cómo orar. Los discípulos son enviados a bautizar. Los discípulos son enviados a predicar el mensaje, son enviados a sanar enfermos, a liberar al cautivo, a sanar dolencias. Los discípulos son enviados también a bautizar. San Juan 4:2 dice que Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ok? Entonces un discípulo puede ayudar al pastor a bautizar. Amén. Y si hay alguien, hermano, que está moribundo, si hay alguien que ya no aguante y el pastor no está, y le dice, ¿qué hago? Yo te bautizo, porque usted es discípulo. Usted está enviado en el nombre del Señor. Lo autorizamos, ¿verdad? Si esto nos dice la Biblia que los discípulos bautizan, pues usted está autorizado. Claro, esa persona debe venir a la casa del Señor. Bueno, mire, llevan mucho fruto para el Señor. El discípulo lleva mucho fruto para el Señor. Juan 15:18. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire bien, el discípulo, hermanos, lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces, ¿por qué? Dice la Biblia que da fruto al 30, o sea, da fruto al 30%. Da más fruto al 60%. Y da mucho fruto al 100%. Así que asegúrese de que usted es un discípulo. Asegúrese de que usted es una persona que está aprendiendo del Señor y que está siendo discipulado por el Señor, por su palabra, y que está obedeciendo instrucciones. Amén. Porque de lo contrario, entonces usted no es discípulo, no es creyente, tal vez sea un simple oyente, aunque se haya bautizado. ¿Entiende? Ok. Entre los discípulos se escogen a los siervos. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los siervos salen de los discípulos. Los que están siendo discipulados, los que han sido bautizados, las personas que están, hermanos, ya dentro del redil y que ya están dando fruto, esos son los que están escogidos para ser siervos. ¿Por qué, hermano? Porque si no es siervo, vamos a tener problemas. Va a echar fuera gente, los va a lastimar, en lugar de darle bienvenida, le va a poner mala cara. En lugar de amar, va a hacer trastabillar a los nuevos. Por eso el siervo debe ser un discípulo. Los discípulos deben permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense qué tremendo. Jesús se dirigió a los judíos que eran creyentes. Creían, oían y creían. Pero el Señor les habló claro y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si ustedes se mantienen obedeciendo mi palabra, haciendo lo que yo les enseño, entonces serán verdaderamente. Fíjense entonces que hay falsos discípulos. Se les enseña una cosa y ellos hacen otra. Entonces el discípulo permanece en la palabra de Dios. El discípulo se niega a sí mismo. El discípulo no anda exigiendo sus derechos. El discípulo no dice: no, es que me la hizo y me la paga. El discípulo sabe que debe negarse a sí mismo. Mateo 16:24 dice el Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces el discípulo se niega a sí mismo. El discípulo toma la cruz, tiene que sufrir por el Señor. Debe sufrir por el Señor. Pero hoy, perdón, no quiero ofender a nadie, solamente estoy tratando de encontrarle aquí la cuadratura al triángulo, ¿verdad? Y mire, podríamos decir que hay discípulos de cristal, hermano. No le vayan a poner mala cara. Cuidado y le vaya a decir algo que no le gusta, ¿verdad? Porque se enoja. Entonces, hermana y hermano, usted y yo debemos negarnos a nosotros mismos. No, es que yo tengo que ganar esta discusión. ¿Pero por qué? ¿Quién dice? Es que a mí nadie me pone mala cara. A mí no me gusta que me estén hablando así. Hermana y hermano, entonces, ¿cuándo vamos a negarnos a nosotros mismos? Entonces, en lugar de seguir a Cristo, probablemente estamos siguiendo nuestras propias ideas. O nos hacemos la idea que estamos siguiendo a Cristo, pero en realidad estamos siguiendo nuestro yo. Lo voy a leer otra vez. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El discípulo aborrece su propia vida, hermano. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece, fíjese, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ¿cómo, pastor? Si la Biblia dice que hay que honrar a vuestro padre y a vuestra madre, que hay que amar a nuestros hermanos, que hay que... Sí, pero aquí está diciendo que hay que poner en primer lugar a Dios.
El que no pone en primer lugar a Dios antes que su propia vida, antes que a su propio padre o a su propia madre, que a sus propios hermanos, hermano, esa persona no es digna de ser discípulo del Señor. No lo digo yo pues, sino que aquí lo dice la Biblia. No sé si usted me está entendiendo. No estoy diciendo que la Biblia dice que usted debe odiarlos. Amén. Pero su familia, sus padres y su madre son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Señor, le dijeron a Jesús, te buscan tus hermanos y tu madre, o tu madre y tus hermanos. Y el Señor aprovechó ese momento y le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dijo, mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El primer lugar, hermanas y hermanos, es Dios. El primer lugar es el Padre. En primer lugar está Jesucristo. En primer lugar está el Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están en contra que amemos a nuestros padres. Al contrario, nos dicen, ama, hónralos, ayúdalos, pero no los pongas en primer lugar. Eso es difícil para un oyente. Por eso yo no estoy hablando con oyentes. Es difícil para un creyente. Yo no estoy hablando con creyentes. Esto es para los discípulos. Y si usted está de discípulo, debería considerar esa palabra. El discípulo renuncia a todo lo que posee. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando hablamos de renunciar, hermanos, es poner todo lo que Dios nos ha dado, todo lo nuestro, a los pies de Cristo. ¿Puede usted hacerlo? ¿Tiene un carro? Ahí está, Señor, renuncio a ello. Claro, usted lo va a seguir teniendo, no lo va, perdón, pero esto no estoy hablando de que usted tiene que regalarle el carro al pastor, no, usted lo renuncia, Señor, este carro no es mío, este carro es tuyo, te pertenece, esta casa que tengo te pertenece a ti, Señor, esta bendición que tengo es tuya, Señor, gracias, la pongo en tus manos. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso, hermanos, cuesta. Me llamó la atención una noticia que estaba viendo hoy de Oaxaca, donde los cristianos están siendo atacados. Hay una persecución en Oaxaca, en ciertos poblados. Y los hermanos de la iglesia cristiana renunciaron a sus terrenos y renunciaron a su casa en lugar de renunciar a Cristo. Bueno, estoy diciendo pues que esos hermanos prefirieron renunciar a sus cosas, a sus pertenencias, que renunciar a Cristo. Eso, hermanos, es amar a Dios. Y viene un tiempo difícil. Viene persecución, donde lo que tú tienes no va a valer nada. Donde lo que hoy valoramos, lo material va a quedar ahí, hermano. Porque vienen persecución, vienen problemas, vienen fuertes luchas sobre la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles y debemos llegar a ser discípulos. Los discípulos se aman unos a los otros. San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
¿Cómo se identifica un discípulo? Porque ama. No ama hipócritamente. Ama de verdad. Ama en serio. Así que, amados hermanos, amémonos. Alguien falló o alguien está fallando. Tengamos misericordia de ellos, tengamos amor. El amor cubre multitud de pecados, no encubre, cubre multitud de pecados. El discípulo debe crecer hasta llegar a ser como su maestro. El discípulo siempre va a reconocer a su maestro. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero cada discípulo debe anhelar llegar a ser como su maestro. Un hijo debe anhelar ser como su padre. Claro, cuando su padre es un ejemplo, ¿verdad? Cuando es un ejemplo de todo lo que no debe hacer, pues no. Pero un padre que vale la pena emularlo, que vale la pena imitarlo, hay que hacerlo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay versiones el sentido que se le ha dado a este texto es: sed imitadores de mí en lo que yo soy imitador de Cristo, en aquellas cosas buenas. Los hijos espirituales deben llegar a ser como su padre, pero llegan a ser más que uno, porque el padre pone los hombros y los hijos, hermanos, alcanzan aquellas cosas que sus padres no lograron. Entonces, por eso Pablo amonesta a los hebreos diciendo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, hay hermanos o hay hermanas que se la pasan toda la vida de oyentes, de creyentes, nunca llegan a ser discípulos. Solamente beben su lechita, pura lechita, pura lechita, pura lechita. Los discípulos corren el peligro de ser seducidos por los judaizantes. Los judaizantes, ¿quiénes son, hermanos? Digamos que son aquellos que dicen: tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que llevar los ritos que se guardaban en la ley, porque de lo contrario no puede ser salvo. Y eso es falso. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro, estaban conscientes de que el pueblo de Israel no había podido llevar la ley, no habían podido cumplirla, y estaban obligando a los nuevos creyentes a seguir la ley, pero también a Cristo. Querían hacer un sinergismo, o no es sinergismo, sino una mezcla, un sincretismo entre la ley y el cristianismo, que es lo que hizo el adventismo. Mire, me salió un verso y sin esfuerzo. Entonces, el adventista cree que mezclando la ley con el evangelio, ya con eso es salvo. Y la realidad es, hermanos, que el Señor vino a darle el cumplimiento correcto a la ley. Por eso, todo aquel que mira a Cristo es salvo. Todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Todo aquel que sigue a Cristo, hermanos, tiene vida eterna. Los discípulos, hermanos,
quedarse en esa etapa, corren el peligro de volver atrás. Juan 6:66. Mire qué tremendo esto. Y es triste, hermanos, porque hay gente que Dios, que ya siguen instrucciones, obedecen, ya echan fuera demonios, ya oran por enfermos y sanan, y por estar escuchando otras enseñanzas, desde luego falsas. Porque las enseñanzas buenas, esas no dañan, pero las enseñanzas falsas, hermanos, dañan a los discípulos. Por eso yo insisto, no importa lo que digan otras personas, yo insisto, no vaya a espigar a otro campo. Deje de escuchar a otros predicadores que no son su pastor. Mi consejo, escuche las predicaciones que damos acá y escuche las predicaciones del apóstol Sergio. ¿Ok? Es un consejo. Si usted quiere escuchar a otra predicadora, a otro evangelista, yo ya le di mi punto de vista, pero sí quiero pedirle que no venga aquí a la iglesia a decir, hermano, y es cierto que se puede hacer esto, es cierto que se hace esto, es cierto aquello, porque yo no tengo que estar respondiendo preguntas de enseñanzas que le han afectado a usted. Yo ya lo dije, ¿verdad? Le he dicho, hermano, nadie debe imponerle la mano a usted. Usted debe imponerle la mano solamente su pastor. Hermano, me puso la mano la hermana fulana y me tiró al suelo. No había nadie atrás. ¿Para qué se puso flojito? Nosotros no tiramos a nadie, no andamos tirando gente al suelo. Pastor, oraron por mí, sentí feo cuando oraron por mí. Pues sí, pero ¿quién? Es una persona que oró por mí. Eso hay que tener cuidado. Son dos cosas o muchas cosas que debemos tener cuidado en este tiempo. San Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo quiero que usted ponga atención a esto. Muchos de los discípulos del Señor no creyeron en su palabra. No aceptaron la enseñanza que Jesús estaba dando. Dios te bendiga. No aceptaron la enseñanza que Jesús estaba dándoles. No aceptaron que debían comer la carne y beber la sangre de Cristo. Pero no estaba hablando literalmente, estaba hablando espiritualmente. Pero cuando la persona es un oyente, es creyente y llega a ser discípulo, el discípulo que no ha afinado su oído, que no se deja enseñar y que no pide al Señor que le dé oídos circuncidados, corre el peligro de volver atrás y de ya no seguir a Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí 3 etapas: oyente, creyente y discípulo. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir avanzando hasta que lleguemos a ser amigos de Dios. Yo le invito para que mañana a las 8 de la noche se vuelva a conectar aquí en Ministerio Viva la Familia en Facebook o en YouTube, en la página José M. Suárez, Ministerios de Benecer, Cunduacán. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre, nos toque, nos convenza, Señor, y cambie nuestro corazón en un corazón de carne, en un corazón dispuesto a obedecer, Señor, en un corazón dispuesto a ponerte en primer lugar antes que a las personas y antes que a las cosas materiales. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.
Vamos a saludar, hermanos, algunos que están conectados, si están conectadas. Amén. Hermana Laila Ochoa, mami, Dios te bendiga. Saludos también a mi padre ahí donde está, Manuel Suárez, Dios te bendiga. La hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos allá a su esposo, hermano. Digo hermano por fe, hermana. Hermano Rafael, Dios lo bendiga. Y hermano Rafael Contreras González. Ah, Rafaelito Contreras, Dios te bendiga. Saludo a mi chapito. Dios te bendiga. Te manda saludos también la hermana Olga Lidia. Y un servidor, también mi hermana, mi hija, pero no te conoce. Ella ya nació acá en Tabasco. Así que Dios te bendiga, Rafael. Dios bendiga a tu esposa, hermana María Jesús. Dios bendiga a tus hijos, a todos tus nietos. Que Dios les use poderosamente. Les esperamos mañana, si Dios lo permite, aquí, en este mismo lugar y en esta misma hora, a las 8. Les esperamos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. ¿Se apagó?